medios de defensa de la Constitución. Esta es una teoría que es del derecho constitucional que se llama Teoría General de la Defensa de la Constitución. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que son los medios de defensa de la Constitución? ¿Los escucho? ¿Otto? ¿Qué se le ocurre? Usted dígame lo que se le ocurre. Ay, espérense, usted voy a grabar, si no, gol. Ahí está. Vuelvo a repetir. Nos toca ver los medios de defensa de la Constitución, que también se le denomina teoría general de la defensa de la Constitución. ¿Qué es para ustedes la defensa de la Constitución? Eh, Muy bien. Bueno, ahorita lo vamos a ampliar un poquito, pero sí va encaminado a lo que usted dice, Hugo. ¿No Roxy, serían los, ay, perdón, Lourdes, no serían los Lourdes, ya que empezó a artículos hablar. pétreos de la Constitución? No, ahí sí ya no estuvimos muy lejos. Roxy, Buenas noches, Lee. buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos todos, creo yo. ¿Cuál es la pregunta? Discúlpele. ¿Qué es para usted los medios de defensa de la Constitución? Mm, los medios. Ay, Ya Hugo dio no sé. una pincelada, Tal vez ¿no? los procedimientos para poder reformar serían, ¿no? Los, No, pero sí la palabra medios está bien ahí. Ahora en cuanto a reformar, ahí nos fuimos al extremo como Lourdes. Lorena, gracias, Roxy. Yo considero, Lee, que son los medios que se utilizan para Ujú. limitar de que no se, ay, se me fue la palabra, para limitar Violente. que lo que está en la Constitución se mantenga y los derechos de cada uno no, No uy, se ven muy violentados. sí, exacto. Sí, ahí va encaminado. Angelina, tiene la mano levantada. Cuando escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ay, lo siento, Lick, sí es cierto, perdón. Bueno, le decía que también pueden decir que son herramientas jurídicas que se puede Ahí usar vamos. cuando se considera que el gobierno o autoridad está actuando en contra de lo que establece la Constitución o, Sí, o un defender los poquito derechos más de los ciudadanos. se requiere un poquito más de tecnicismo al hablar, pero sí vamos encaminados a lo que se trata la defensa de la Constitución. ¿Otto tiene levantada la mano? No sé si alguien más quiere opinar algo. es que cuando me preguntó primero tuve problema con el audio. Ya no la bajó. Ya, no. eh, es como que a lo que yo lo veo es como para que se pueda cumplir lo que estipula la Constitución, o sea, que no se viole lo que indica la Constitución. Muy bien. Vamos a decir que los medios de defensa de la Constitución son todos aquellos mecanismos o instrumentos
que van encaminados a proteger el orden constitucional. ¿Sí? Ahora les hago una nueva pregunta. ¿Qué es el orden constitucional para ustedes? Solo preguntas hoy me van a decir, pero es necesario saber qué es el orden constitucional. El que regula todos esos mecanismos, Lick, y herramientas. Que regula todos esos mecanismos. ¿Cuáles son todos esos mecanismos? ¿Y cuáles son los que los regulan? Los mecanismos jurídicos que se usa para los que O son sea, diseñados para ese es el defenderlo. conjunto de principios. Ajá, entonces vamos a decir que es el conjunto de principios, valores y normas jurídicas. Esos son todos los mecanismos. Orden constitucional es el conjunto de principios, valores y normas jurídicas. ¿Y quién encabeza todos estos principios, valores y normas jurídicas? Muy bien. Encabeza la Constitución. Y derivado de esto, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que se rija la organización del Estado, derechos humanos y aseguren el imperio de la ley. ¿Qué significa el que garantice el imperio de la ley? Que se cumplan las leyes. ¿Sí? Para que lo anoten, entonces vamos a decir que el orden constitucional es el conjunto de principios, valores y normas jurídicas encabezadas por la Constitución y que van a regir la organización del Estado. Lick, disculpe un poquito más despacio, por favor. Muy bien. Me Tenemos quedé el orden constitucional. es el Perdón. conjunto de principios, valores y normas jurídicas. Tenemos los tres, encabezados por la Constitución, porque es la ley suprema, que van a regir la organización del Estado. Lick, pero no le puedo repetir lo que Trabado, no sé. Lick, ¿Cómo? disculpe, está mala su señal. Me quedé trabado, eso no sé. En organización del Estado se quedó frisado todo. Ah, va. Rigen la organización del Estado y garantizan los derechos humanos y aseguran el imperio de la ley. Ahora sí me escucharon bien todo. Y asegura, perdón, Lick. El imperio de la ley. ¿Todos lo tenemos? ¿Estamos? ¿No estamos? Bueno. Bueno, ya vimos entonces a qué se refiere los medios de defensa de la Constitución. ¿Sí? Existe, bueno, un jurista nos dio una definición más específica de lo que para él es la defensa de la Constitución. Estas sí se las voy a compartir. Hice un par de diapositivas para este tema porque la definición que da Fixamudio es muy extensa. Entonces la vamos a leer y vamos a ir analizando cada uno de los aspectos que nos dice Fixamudio, ¿ya? Ahorita se los comparto. ¿Todo lo ven?
No, Lick, no se ve Aún todavía. todavía no. No pueden ver. A mí me dice que está compartiendo. Lick, disculpe, No. yo a manera de sugerencia, tal vez si se sale y vuelve a entrar, porque sí está bastante cortada su clase. Se está trabando demasiado su señal. Permítame, voy a compartir en mi teléfono entonces. Permítame mi guitarra, dicen por ahí. Ahorita sí ya lo pueden ver. No, tampoco. Sí. Bueno, ahorita en teoría sí se está compartiendo la pantalla, dice. No, Al menos yo no la miro, Lick. Sigue en blanco. pero ahorita voy a intentar otra vez. ¿Y ahorita? No. Ah, la madre. Ahora sí. ¿Ya? Acción Ahora sí, Lick. retardada. Muy bien. Pues esto es lo que nos dice Fixamudio en cuanto a la teoría de la defensa de la Constitución. ¿Quieren querer leer? Yo no miro Vamos nada a en ver. esto. ¿Quién lo ve? ¿Saben qué? Yo El que lo mira le puede tomar. Ya cargó. No, Ya cargó. yo lo Ya, veo. si no, pueden tomarle un screen y lo suben al chat del grupo Ya se o al chat de subió. aquí de... ¿Ya? Bueno, quien lo vea, lo puede leer. Yoli Muy bien. es Héctor Fix Héctor Zamudio. Fixamudio. Ujú. Está Él nos, integrado. la definición, esta definición que les escribí aquí es en cuanto a la teoría de la defensa de la Constitución. Y adelante con la lectura. Está bien. Héctor Fix Zamudio está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido desde el punto de vista de constitución formal, lograr su paulatina Paulatina adaptación. adaptación a los cambios de la realidad político-social y desde el punto de vista de la constitución material. Su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia constitución. Muy bien. Esto es lo que nos dice Fixamudio en cuanto a la defensa de la Constitución. ¿Sí? Y él nos dice aquí que son todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. ¿Qué nos dijo? ¿Qué fue una de las cosas que nos dijo Hugo cuando les pregunté qué era lo de la defensa de la Constitución? Los ¿Qué es el amparos. amparo?
el amparo, la exhibición personal y las inconstitucionalidades. Estos son instrumentos jurídicos que la propia Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad nos otorga para poder defender la Constitución en cuanto a nuestros derechos civiles se refiere. ¿Sí? ¿Y qué derechos civiles son los que va a proteger? Derecho a la vida, los derechos fundamentales, en conclusión, derechos fundamentales. ¿Sí? La exhibición personal, que es el habeas corpus que me estaba diciendo Hugo. Ese es el equivalente, Hugo, ¿yo? La exhibición personal, habeas corpus, exhibición personal, para que lo tomen en cuenta. Esta lo que va a proteger es la libertad de las personas. ¿Por qué? Si nos da tiempo, lo miramos al finalizar el curso. Si no, pues lo van a ver en Derecho Procesal Constitucional. De repente yo les doy la clase. Que esta se refiere, es una garantía constitucional, obviamente, que se refiere a la protección de la libertad de las personas. ¿Y cuándo se va a aplicar? Cuando una persona ha sido privada de su libertad sin motivo alguno. Ya dígase una exhibición personal porque ustedes fueron retenidos dentro de una vivienda y no querían ser retenidos ahí. O una exhibición personal porque en teoría su cliente que está preso no aparece. Se plantea una exhibición personal a favor de su cliente, que es el preso XX. Se va al preventivo, se le expone al CAIDE y él es el que empieza a realizar la búsqueda de la persona que está desaparecida. ¿Sí? A eso se refiere la exhibición personal. Va a proteger la libertad de las personas y las inconstitucionalidades en caso concreto y de carácter general. Este caso concreto se va a referir ya sea a una disposición que se está aplicando en un proceso o bien no sé si han escuchado que interponen inconstitucional, de las tarjetas de crédito, para no ir tan lejos, la ley de tarjetas de crédito. No sé si lo escucharon en su momento, hace como 2 años, 3, que nació a la vida jurídica la ley de tarjetas de crédito, sin embargo, presentaron una inconstitucionalidad en contra de no me recuerdo si fue en contra de la ley completa o fueron ciertos artículos. Después de conocer eso, ya entró en vigencia la ley. Esta es la diferencia. Casos concretos es una norma que se está aplicando en un caso en específico y la de carácter general es cuando es en una ley por completo o ciertas disposiciones de una ley. ¿Sí? Muy bien. Ya hablamos de estos instrumentos que van a servir para proteger la Constitución. ¿Qué más nos dice acá? Dice instrumentos jurídicos y procesales, los que les acabo de mencionar, que se han establecido tanto para punto de vista de constitución formal, lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social y desde de la constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia constitución. Bueno, cuando nos referimos a estos dos sentidos, a la constitución formal y la constitución material, nos vamos a ir a lo que es la protección constitucional en cuanto a su ámbito político, económicos y hacendarios, sociales y la rigidez constitucional. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos claro todo esto? Así les doy una pequeña definición de lo que es la protección de la Constitución. Porque recuérdense que aquí cuando Fixamudio se refiere a esto, nos da esta definición, se refiere a protección de la Constitución,
y medios, garantías constitucionales, perdón. Protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Garantías constitucionales, las que les acabo de decir. Amparo, exhibición personal y la inconstitucionalidad de carácter, en caso concreto y de carácter general. Ahora, cuando venimos y decimos protección de la Constitución, son estos políticos, económicos, hacendarios, sociales y rigidez constitucional. ¿Sí? Para que tengan una definición de la protección de la Constitución. Para que noten, la protección de la Constitución se integra por todos aquellos instrumentos políticos económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental Perdón, Vic, me quedé canalizado a través de. canalizados a través de normas de carácter fundamental incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la Constitución. Esto es uno de los aspectos que va a estudiar la defensa de la Constitución, ¿vieron? Y esta es la definición. Para darles una definición de lo que son las garantías constitucionales, vamos a decir que son los mecanismos procesales y herramientas jurídicas establecidas en la Constitución para proteger defender y restablecer los derechos fundamentales de las personas cuando han sido violados
o tienen el riesgo de ser violados. Por el Estado o por particulares. Muy bien. Todos tenemos estas dos definiciones, protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Son los dos elementos que van a formar, ¿qué dijimos? Elementos que forman la defensa de la Constitución. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de la protección de la Constitución, si se dan cuenta en la definición nos dicen que son instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Acá está. Todos miran lo de donde dice protección constitucional. Sergio, ¿tiene levantada la mano? Sergio, no, se Escucha, equivocó. escucha, escucha, escucha. Lo escuchamos más o menos. Sí, es que estoy, pero le preguntaba al licenciado, ¿una protección a Sí. la Constitución puede considerarse Ajá. una consulta popular? Una consulta popular. No, Sí, porque recuérdese que protección a la Constitución estamos hablando que va a defender todos los derechos fundamentales de la persona. pero por Lo- eso, la eso digo, la consulta popular va a ir más dirigida en cuanto a las reformas constitucionales, que ese es el tema que sigue después de esto. ¿O desde qué pero punto o desde qué punto lo está diciendo usted? sí, lo miraba desde el punto de vista general, va, porque siquiera uno, una consulta popular para hacer una enmienda a la Constitución, por poner un ejemplo, a través de un gobierno de facto que afecta a toda la población, sí puede ser una defensa de la Constitución, porque va a No ser le un entiendo. derecho que en su momento, bueno, Una entonces lo vemos más consulta adelante. popular. Sí, es que la consulta popular no se tomaría como una defensa constitucional, como creo que la está tratando de ver usted, defender por algún gobierno de facto. Porque para eso existen los mecanismos que van a proteger la Constitución. Entre esos está el amparo. Sí, yo le decía porque quiera o no, la Constitución es para defender, quiera o no, todo lo que va a interferir en la conducta de las personas o va a afectar el bien común. Entonces, si Sí, eso va a ser tipificado como tal, puede ser una defensa que alguien en su momento quiera cambiarla y sale el pueblo a reducir para que eso no suceda porque va a afectar a mayor parte de la población. es que Ay, recuérdese que para cambiarla, como usted dice, para reformar, existe un artículo en la Constitución que nos indica quiénes son los que quienes pueden solicitar estas reformas, que como le digo, lo vamos a ver, no sé si hoy, no creo, sino el día sábado. Por eso está el siguiente tema donde son la reforma constitucional. ok, gracias licenciado. Ajá, muy bien, a la hora. Gracias. Bueno,
Entonces nos vamos a dirigir hacia la protección constitucional en cuanto al primer ámbito, que es el ámbito político. Y este ámbito político, obviamente, se va a referir a la división de poderes, la teoría de pesos y contrapesos. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Pregunta de primaria es esa. Cabal. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la teoría de los pesos y contrapesos? ¿Alguien sabe? ¿O a qué se refiere la división de los poderes? A que los poderes tienen que estar divididos para que no haya un sesgo de la ejecución de la norma por un ente Ejecución. determinado. Tiene que existir. Y obviamente van a existir controles dentro de un poder y otro, dentro de un organismo y otro. Existen controles para que, por ejemplo, al emitir una ley el legislativo, el ejecutivo la tiene que vetar o sancionar. Ese es uno de los controles que existe. Y a eso se refiere la teoría de los pesos y contrapesos. Los controles que deben existir dentro de los distintos organismos del Estado, con el objeto que no se extralimiten en sus funciones. ¿Sí? Y ahí es donde vienen los controles intraorgánicos y los controles interorgánicos, o interórganos o intraórganos. ¿Sí? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra controles intraórganos y controles interórganos? Son dos cosas distintas. Controles intraórganos y controles interórganos. Intra, es dentro. Ajá, ¿dentro de qué? Dentro del mismo organismo, ¿verdad? Dentro de un Háblese mismo- ejecutivo, legislativo, judicial. Inter. Ahora, intra, que tiene que ver a varios. muy bien. No a varios, sino que entre los tres, en cualquiera de los tres organismos del Estado. Ujú. Exacto, exacto, de fiscalización. Exacto. Sus propios órganos de fiscalización dentro del mismo organismo del Estado. El Ejecutivo tiene su propia forma de organización o su organigrama y su forma de controlarse dentro del mismo organismo. El legislativo obviamente igual y el judicial obviamente igual. Cada uno va a tener sus mecanismos distintos, obviamente, algunos similares, otros distintos, que le van a ayudar a controlar y a organizarse su función dentro del Estado, ¿sí? Les voy a dar una definición. Los controles interorgánicos o interórgano son mecanismos de supervisión y fiscalización. Perdón, ¿me podría repetir? Los controles interorgánicos o interórganos son los mecanismos de supervisión y fiscalización que ejerce un órgano del Estado perdón, ¿cuál les estaba diciendo? ¿El interórgano o intraórgano?
Interórgano, dijo. Interórgano. Va. Entonces, sí son los mecanismos de supervisión y fiscalización que ejercen un órgano del Estado interórgano sobre otro. Interórgano es sobre otro. Los cuales son fundamentales para garantizar el equilibrio de poder y evitar abusos en cuanto a la división de poderes. Licenciado, disculpe, esta definición por casualidad no es la de intraorgánicos. No, yo creo que sí los confundí un poquito ahí. Sí, Interorgánicos, porque acá está hablando de un poder con el otro, mientras, o ajá, sea, un poder como el otro es interorgánicos. Aparte está intraorgánicos, que es dentro del órgano. vaya, Ahí entonces sí estamos. sí. Intraórganos es dentro del mismo órgano del Estado. Ahí me Este crucé con las sería, definiciones. este sería como la Es- interpelación que le hace el Congreso a los ministros. Exacto. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y ese sí es uno de los ejemplos. Igual el veto o la sanción que ejerce el presidente sobre las leyes. ¿Sí? Les voy a dar de una vez la definición de los controles intraorgánicos para que la tengamos de una vez. Son los mecanismos de fiscalización y contrapeso que operan dentro de un mismo órgano del Estado, cuya finalidad, Dentro de un mismo órgano del Estado, ajá, dentro de un mismo órgano del Estado, cuya finalidad es garantizar la legalidad y eficiencia de sus actos, sin intervención externa. Por eso es intraorgánicos. Muy bien, entonces aquí tenemos los dos tipos de controles. Interorgánicos, que se refiere un órgano con otro, y los intraorgánicos es dentro de un mismo órgano, dentro del órgano, dentro del mismo organismo del Estado. ¿Qué ejemplos qué ejemplos me pueden dar ustedes de algún control que ejerza de un organismo a otro organismo? Lourdes ya nos dio un ejemplo que es la interpelación. Es como la fiscalización que hacen los diputados a los ministros, ¿no? Esa es la interpelación ministerial. Ese es uno de los controles. El mismo veto y sanción Veto o del... sanción del Ajá. Ejecutivo hacia las leyes emanadas del Legislativo. Muy bien. Otro.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo entendí que el intraórgano es el que se hace en un mismo, en una misma institución. Por ejemplo, No digamos institución, dentro de un mismo órgano del Estado, digamos. pero poniendo un ejemplo, Ah, si fuera eh, un ministerio, como el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente se hacen auditorías internas. Eso sería un intraórgano. eso es un intraórgano, pero el Ministerio de Ambiente, ¿a qué órgano del Estado pertenece? Al Ejecutivo. Muy bien. Pertenece al Ejecutivo y esa institución se hace, su fiscalización es dentro del mismo ministerio. Solo primero veamos ejemplos de los interórganos. Así Al- tenemos un par para que los apunten y pues se los pregunto en el examen, ya tenga ejemplos que dar. Bueno, ya yo pe- dijimos el de, ¿sí? es que yo le había entendido, así como yo le daba ese ejemplo de intraórgano, pero si llegara a la Contraloría General de Cuentas al Ministerio de Ambiente, esto ya sería un interórgano. Eso, algo así lo había entendido. La Contraloría. La Sí, se puede. Contraloría es una entidad autónoma. O la SAT, puede ser. No, tampoco por ser La SAT autónomo. sí. Eh, Tiene una parte fiscal. Bueno, la SAT y la Contraloría forman parte de otro tipo de instituciones que también las vamos a ver más adelante. Pero ahorita solo estamos hablando dentro de los organismos del Estado. ¿Sí? Ya, Estos forman parte de entidades autónomas que, bueno, están en la Constitución, las vamos a ver más adelante también. está bien. Gracias. Vamos a ver ejemplos. Primero, veamos ejemplos de un control que ejerza el legislativo sobre el ejecutivo. ¿Cuál dijimos que teníamos? La interpelación ministerial. ¿Sí? Otro ejemplo, voto de falta de confianza. ¿Cuál es este voto de falta de confianza? Del legislativo al ejecutivo. ¿En qué caso? Cuando se pone en tela de duda la capacidad del presidente, en este caso, No, del ministro, del ministro. lo cual va a Ok, llevar a la destitución de ese ministro por voto de falta de confianza por parte del legislativo. legislativo. Mm, Ajá. Y cuando Em, se emiten las nuevas leyes y pasa del Congreso al veto presidencial, ahí no tendría Ahí que ver la sería, Corte de Constitucionalidad. ¿cómo así? No, ahí Por, obviamente sí. No, porque Ujú. ahí pasa del legislativo, pasa al ejecutivo. Entonces el control ahí lo va a tener el ejecutivo. Y ese es el veto presidencial, donde el presidente tiene la facultad de rechazar las leyes aprobadas por el Congreso. Y la elección de magistrados, Lick, De magistrados de la Corte Suprema de Justicia. sí, porque como el legislativo es el que, como que el que controla como que las elecciones de magistrados para la Corte Ese no es Suprema. ese no es un tipo de control porque esa es elección de autoridades. Ah, bueno. Ajá, esa es elección de las autoridades del Ejecutivo, del Judicial, perdón, después de pasar las comisiones de postulación. Es Sí, la última decisión. cuando las comisiones de trabajo citan a los ministerios, comisiones de trabajo del legislativo, Cuando las comisiones de trabajo del Legislativo citan a un al ministro. ajá, o un ejecutivo, Ese como es para tipo como, no, esa citación nada más, esa no se toma como control. Control en sí es la interpelación que se le hace al ministro por parte del legislativo, de los ya. diputados. Ahora esa sí es una citación para que aclaren
ciertos aspectos que tienen pendientes. Bueno, entonces, ¿cuántos llevamos ya de los que hemos apuntado? Del legislativo al ejecutivo, la interpelación. Voto de falta de confianza. Ahí van 2. La interpelación a los ministros y la Esa es la aprobación de primera, el leyes. interpel. No, pero para que lo pongamos así bien claro. Control del legislativo sobre el ejecutivo, pongamos mejor. Así ya tenemos está la interpelación, voto de falta de confianza, el otro que les dije. Em, Ratificación de tratados, es otro control que tiene el legislativo sobre el ejecutivo. ¿Saben cuál es el otro? Las autorizaciones para que el presidente salga del país. Las autorizaciones las da el legislativo. Es otro control del legislativo sobre el ejecutivo. Bueno, ahí ya tenemos 4. El otro que dijimos, el control que tiene el ejecutivo sobre el legislativo, el veto presidencial. ¿Sí? Nick, disculpe. ¿Sí? Ay, ya me hice chibola de aquí. Control del Ejecutivo al Legislativo de interpelación ministerial. Del No. Ejecutivo al Legislativo. ¿Cómo dijo? Control del Ejecutivo, del Ejecutivo al Legislativo, la interpelación ministerial. No, es al revés. Es el control que tiene el legislativo sobre el ejecutivo. Recuérdense, quien hace la interpelación son los diputados del Congreso. Es al revés. Control del legislativo sobre el ejecutivo, interpelación, voto de falta de confianza, ratificación de tratados y las autorizaciones para viajes del presidente. Control del Ejecutivo al Legislativo, el veto presidencial. El veto presidencial. Vale, ahora, el voto de falta de confianza. El voto de falta de confianza es el control del legislativo sobre el ejecutivo. La ratificación de tratados lo tengo del Ejecutivo al Legislativo. No, todos los tienen al revés, creo yo, Juan Carlos. ¿Perdón? Al revés. Sí, Todos pero le los dije que tienen ya me había enchivolado. Es que él dijo control del legislativo sobre el ejecutivo, dijo voto de falta de confianza, Ajá. ratificación de tratados, interpelación de Ajá. ministros, autorización para que el presidente salga del país. Muy bien. Esos 4 nada más del legislativo sobre el ejecutivo. Ajá. Ahora, el control que el ejecutivo tiene sobre el legislativo es el veto presidencial. Entonces, según esto, el presidente le tiene que mandar su agenda de viajes al legislativo, al legislativo, y ellos aprobarla. Recuérdense que no es de que esté de viajes fuera del país, siempre es cuando tiene congresos, por ejemplo, cuando se va a Estados Unidos, si tiene algún congreso que Cuando va a tenga la materia ONU. de... Ajá, exacto, cuando tiene que ir a reuniones así, esa autorización la da el Congreso. Pero no para la vicepresidenta. Para la vicepresidenta la autoriza el presidente. Exacto, ahí es distinto. Pero recuérdense como quién es la autoridad que representa al país, es el presidente. Y el presidente es el que es llamado cuando tiene que ir a asambleas en la ONU o reuniones de presidentes de, qué sé yo, cuando van a tratar asuntos transnacionales. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces 5. Ahora un poder que tenga el judicial sobre el ejecutivo o el legislativo. Vamos a ver qué se les ocurre. Judicial sobre el
ejecutivo o legislativo? La legalidad de los actos. Vamos a ver. ¿Cuál? Exacto, ahí está, antejuicio. Y con eso ya tenemos ejemplos de los controles que se ejercen entre cada uno de los órganos. El antejuicio Son es los para ambos, licenciado. Sí, porque conoce antejuicios en contra del presidente y en contra de los diputados. Así. ¿Estamos? Ya tenemos los órganos. ¿Cuáles son estos? Interórgano. Controles. Interórgano. Muy bien. Ahora vamos con los controles, con el control intraórganos. ¿Cuáles creen que puedan ser? Las auditorías internas. Auditorías internas, por ejemplo. El referendo ministerial. El procedimiento de creación de las leyes dentro del legislativo. Recursos de apelación y casación dentro del judicial. Lick, ¿pero te puedes ¿Algún otro que repetir se- el procedimiento de creación? Muy bien. Vamos a, bueno, dentro del organismo ejecutivo, un control intraórgano sería el referendo ministerial. ¿Sí? Dentro del organismo legislativo, el procedimiento para la creación de leyes. ¿Y por qué dirán ustedes, por qué para la creación de leyes? Porque se necesitan de 3 lecturas y que todos los diputados o la mayoría más uno, estén de acuerdo con las leyes que se están emitiendo. Por eso es intraórgano. Ahora, dentro del organismo judicial, son los recursos de apelación y casación que se conocen en casos en concreto. ¿Y por qué? Porque cuando son recursos de apelación, la segunda instancia es la que lo va a conocer, ¿sí? Y de casación, la Cámara de Amparo, Cámara Penal o Cámara Civil, dependiendo de la materia en la que se trate. ¿Estamos? Y no podría ser ahí también que cada organismo tenga sus manuales de puestos y manuales de actividades que realizan. ¿Cómo así manuales de actividad? Sí, es que esos son controles interórganos administrativos. Recuérdense que se dividen entre administrativos y judiciales. Sí, hablando del organismo judicial, obviamente tienen su control administrativo, que son las fiscalizaciones que hace auditoría interna. Auditoría interna, todos los organismos lo tienen, entonces si cada ministerio lo tiene, entonces esa es una forma de control intraórgano administrativo. Los manuales de normas y procedimientos serían. Exacto. Esos son órganos control administrativo. Bueno, entonces ya vimos los controles. Ahora en cuanto al ámbito económico y hacendarios,
son aquellos, para que lo anoten, son aquellos instrumentos que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. ¿Y cuáles son los límites constitucionales? Son los que están contenidos en el artículo 203 al 236 de la Constitución en cuanto al régimen de control y fiscalización. Ahí encontramos a la Contraloría General de Cuentas. No sé quién la estaba mencionando, no me recuerdo quién la mencionó. Ahí es donde la encontramos y que posteriormente la vamos a analizar un poquito más. De los ¿Sí? artículos 203 al cuánto dijo, licenciado, disculpe. 232 al 236. Rick, perdone una pregunta. ¿Cuál era el título de la definición que nos acaba de dictar? El ámbito económico y hacendario. Es el que les puse, el que les dejé en el donde dice protección de la Constitución, número 1, políticos, número 2, económicos y hacendarios. Ahora, en cuanto al tercer ámbito, que es el social, se refiere al régimen constitucional. ¿De qué? Régimen constitucional de los partidos políticos. Bueno, para la definición vamos a decir que estos son instrumentos de carácter social que se orientan a la prevención del orden constitucional. A través de los partidos políticos que se les da participación en los procesos electorales. Este régimen se encuentra regulado en la Constitución, donde está el régimen político y electoral del artículo 223. Bueno, este solo es el artículo 223 de la Constitución. Y ahora, por último, tenemos el de rigidez constitucional.
que se refiere a la rigidez o flexibilidad de las reformas constitucionales. Atendiendo a la dificultad del procedimiento para reformar la Constitución y garantizar su defensa. Y aquí es donde entra lo que nos estaba diciendo Sergio. ¿Sí? Y ahora, por lo tarde que es, lo miramos el sábado, las reformas constitucionales. Al menos avanzamos bastante con lo de los controles. Muy bien. Entonces fue un gusto verlos. Ya pueden ir a cenar en paz, si no habían cenado. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, licenciado. Está bien. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Buenas Buena noches. labor. Gracias, Buenas noches, compañeros. licenciado.